Disculpen que cuando hago una pausa he tratado de guardar el trabajo que tengo hecho y no lo guarda, tengo que volver a empezar, así que decidí guardar lo que tenía hecho, lo edité y ahora estoy volviendo a tomar el hilo. Estaba hablando de cómo Cien años de soledad empieza con la prohibición del incesto y cómo Úrsula no quiere consumar el matrimonio, y que esa problemática es la que empuja toda la narrativa en Cien años de soledad. Y estoy hablando de los romances fundacionales porque quiero que vean cómo en la escritura latinoamericana desde el siglo XIX en la novela se construye una alegoría del Estado o la nación. Y a pesar de que estamos ahora hablando del siglo XX y que en el siglo XX es un siglo de experimentos y rupturas, como hemos visto hasta ahora, también hay continuidades. Y pues Pedro Páramo es un cabecilla, es un patriarca y las relaciones familiares en esta novela alegorizan las relaciones de los ciudadanos con el Estado, ¿no? Em, si lo queremos pensar en términos lacanianos, nos referimos al padre. Yo siempre utilizo a Lacan para hablar de que el padre es la ley es el orden social, ¿no? El discurso a partir del cual nos organizamos la vida. Y esta es una de las primeras novelas que surge en el siglo XX en la cual se da testimonio de la muerte del padre. O sea, ya les estoy avisando que Pedro Páramo va a morir, pero no solo él, ¿no? Y cuando muere el padre, muere toda la sociedad. Y eso es lo que sucede en esta novela. Estaba también hablando de la estructura. Les decía que la estructura de la novela empieza con el final, porque empezamos con la voz de Juan Preciado, que nos dice: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, y entonces cuenta el motivo que tuvo para ir a Comala, eh, y que se cuenta ese descenso de Juan Preciado hacia Comala, que se representa como el infierno, y que en el medio hay una escena en la cual están Donis y Dorotea. Donis y Dorotea son una pareja incestuosa, y por eso también estaba hablando del incesto. Son hermanos que viven juntos. Y en la parte final, entonces, se cuenta la vida de Pedro Páramo, que como él es el padre de la nación, el padre de Juan Preciado, pero también es el padre en el sentido de la ley, del el orden nacional. Pues cuando se cuenta la historia de Pedro Páramo, también se cuenta la historia de Comala. Eh, yo creo que con esta introducción general puedo pasar entonces ya a leer de manera cercana la novela. Aquí la tenemos. Y esta es la primera página de la novela. Dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me comentó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le va a dar gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones,
Y de ese modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Es interesante que la primera vez que él menciona a Pedro Páramo aquí, habla de esperanza. O sea que Pedro Páramo, el marido de su padre, y Comala eran un lugar de esperanza en un momento histórico. De hecho, en la novela, déjame ver si esta versión lo tiene, cuando hay veces que se intercalan los recuerdos de la madre, y cuando están los recuerdos de la madre están en itálica. Si no lo encuentro aquí, paso a mi libro, que lo tengo acá, todo subrayado. Estoy buscando, denme un segundito, porque basta pasar las páginas y ver dónde está en itálica. Míralo aquí. Una de ellas. Miren, quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Estoy en la página 29 de la edición Bruguera, de 1984. Dice, quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Y entonces en itálica y con bastardilla, lee, llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huela miel derramada. Esos son los recuerdos de la madre. Y si se fijan, son imágenes todas de abundancia. No, habla de la lluvia, de la alfalfa, del pan, de la miel. La madre un poco más abajo dice, no sentir otro sabor sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Y así varias veces pasa esto, ¿no? Que hay una retrospectiva en la cual aparece lo que le contaba la madre de cómo era Comala. O sea que Comala en algún momento había sido un lugar de abundancia, ¿no? Rico. Me acordé de lo que me había dicho mi madre, eso antes, ¿no? Ahora me fui hacia atrás en el libro. Allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. O sea que esa voz en itálicas es la voz de sus recuerdos y ella piensa que Comala es un lugar de abundancia. Después, cuando vamos leyendo, descubrimos que no lo es, ¿no? Páramo, es Pedro Páramo, y un páramo es un lugar estéril. Fíjense, en el propio nombre está la indicación de que Pedro es piedra, ¿no? También fíjense la mitología cristiana, que Jesucristo le dice a Pedro, el apóstol, tú eres piedra y sobre esta piedra yo construiré mi iglesia. Y entonces Pedro, que es piedra, y páramo, pero entonces es una piedra sobre la cual se construye una sociedad, un entretejido social que se ha convertido en un páramo. Nada, y entonces tenemos a Juan Preciado que se está acercando a Comala en el comienzo de la novela, y cuando se acerca, te das cuenta que él está hablando y que le está contando eso a Abundio, ¿no? Que se ha encontrado con un señor que caminaba y le pregunta, ¿dónde está Comala? ¿No? Y entonces esto es la conversación que él tiene con Abundio. En ese tiempo de canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias, el camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Ven acá, Juan Preciado está
pensando que no tiene sentido porque no se parece Comala a los recuerdos de su madre, ¿no? Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros, siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver allí, allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se va a Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Acá está entre comillas, lo ven en mi edición, eso está en itálica. Y su voz secreta casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va al mar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores, por donde se traslucía un horizonte gris y más allá una línea de montañas todavía la más remota lejanía. Eso es un error obviamente, la más remota lejanía. Y quizá ¿y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije, solo que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el A del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía, disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. Acá dice que con varias cosas importantes, ¿no? Que Comala está en la boca del infierno, entonces la crítica dice, bueno, si está en la boca del infierno es el purgatorio, o es el infierno mismo. De todos modos, Comal es la piedra plana sobre la cual se calientan las tortillas, ¿no? Y entonces si es una piedra encima de las brasas del infierno, y ese es el nombre del pueblo. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarriados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido, con los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosas de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de agujas, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podía dar buen resultado para que mi padre me reconociera.
Mire usted, me dijo el arriero deteniéndose, ve aquella loma que parece vejiga de puerco. Pues detrásito de allá está la media luna. Ahora voltee para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora voltee para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punto a cabo, como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo, y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que vaya, que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor, así le nombran estos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es, aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Y entonces acá te enteras de que la misión de Juan Preciado es una misión fracasada, ¿no? No va a encontrar a su padre. Eh, Nada, él llega a Comala. Cuando llega con la primera persona que se encuentra es con Eduvige Diada, mírala aquí, Eduvige. Y ella le dice que lo estaba esperando, que se lo contó la madre que él vendría, y entonces él le dice, pero es que mi madre murió. Y entonces la Eduvige le dije, ah, con razón su voz se oía tan débil. Y entonces Eduvige Diada, pase usted. Em, y ella lo puso a dormir en un cuarto que no había nada, ni muebles ni nada ahí en el puro piso, ¿no? Doloritas es la mamá de él, ¿no? Que me dijeron que venía. Ella me avisó que usted vendría y hoy precisamente que llegaría hoy. ¿Quién? Mi madre, sí, ella. Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. Este es su cuarto, dijo. No tenía puerta, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay donde acostarse, le dije. No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil aguarear las cosas en un 2x3. Para eso hay que estar prevenido. La madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije, mi madre ya murió. Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si se hubiese tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora la entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje. Por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad, éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Pues acá dice que eran muy amigas, ¿no? Y es interesante porque habla del viaje hacia el lugar de la muerte como si fuera una carrera de obstáculos, ¿no? Porque dice para ayudarnos por el camino, por si hacía falta. Y nada, les puse un artículo para los que quieran sobre precisamente cómo se entiende el inframundo en la cultura azteca. Y una lectura que entonces entiende que Pedro Páramo está muy informado de las mitologías populares nativoamericanas de México, ¿no? Y entonces acá lo que va a pasar es que eh, nada, Eduvige le va a decir que, ay, por poco yo soy madre tuya, porque el día que se casó estaba en periodo y entonces ella mandó a la amiga que fuera en lugar de ella a acostarse con el marido, que él no se iba a dar cuenta porque estaba de noche, que es una cosa rarísima, ¿no? Y entonces, de momento, eh, aquí en esta parte es Pedro Páramo.
La novela empieza mezclando las partes del bajo, de la bajada de Juan Preciado a Comala, con también recuerdos de Pedro Páramo, pero a la mitad, a partir de la escena de Adonis y Dorotea, pues entonces va a ser todo Pedro Páramo, ¿no? Pero acá, nada, yo creía que esta mujer estaba loca, de momento la mujer se desaparece. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Acá les voy a leer este pedacito. El agua que goteaba las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas, y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes, metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas, las ramas del ganado, haciéndolas chorrear la lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire de la mañana. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Acá es otra vez una imagen de abundancia. Cuando están estas imágenes de abundancia, estamos otra vez en el pasado, ¿no? Ah, nada, mamá. Sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes cuando volábamos papalotes, en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. En tanto se nos iba el hilo del cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana, y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. Para Pedro Páramo, ese pasado de su niñez también es un pasado de abundancia y alegría, ¿no? Hay una idealización acá del pasado. El niño, acá hay una cosa que no dice, ¿no? Que él estaba en el baño y la mamá le toca la puerta. ¿Qué pasa en el baño? Nada, mamá, estaba pensando en ti, Susana. Aquí también está masturbándose, ¿no? Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, ya voy. De ti me acordaba cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de aguamarina. El caso es que Pedro Páramo está enamorado de Susana San Juan. Y Susana San Juan es un personaje idealizado que al final muere loca. Pedro Páramo hasta a Susana San Juan la maltrata porque ella no se quería casar con él y él le mató al padre y se la llevó para su casa y la tenía encerrada en un cuarto. Eh, y entonces, la historia de Pedro Páramo en la segunda parte es que cuando muere Susana San Juan, había una fiesta en el pueblo y nadie estuvo en duelo y que eso a él lo ofendió muchísimo y entonces dejó al pueblo morir. Y que por eso es que muere el pueblo. Otra cosa que nos podemos preguntar es qué causó la muerte de Comala, porque ustedes se van a dar cuenta mientras leyeron que cada personaje que se va a encontrar Juan Preciado en su camino está muerto. Es un pueblo muerto, es un pueblo de fantasmas. De hecho, te vas a dar cuenta al final que Abundio, el que lo acompañó hasta Comala, también está muerto. Pedro, Pedro, ves, acá está claro que es Pedro. Le gritaron, pero él ya no oyó, iba muy lejos. Él quería, fíjense que el romance fundacional junta a estas parejas, entonces él como que quería fundar esa nación idealizada, fecunda, y nunca se le dio la relación con Susana San Juan y eso lo amargó muchísimo. Em, Bueno, volviendo a la madre, a tu madre te iba diciendo, sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Acá está otra vez Eduvige Diada. Pensé que debía haber pasado por años difíciles.
Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre y sus manos estaban marchitas, marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos, llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes y el cuello, enhilado un cordón, le colgaba una María Santísima de refugio, con un letrero que decía refugio de pecadores. Está muerta también Eduvige. Y entonces, y fíjense que es engañoso porque al principio ella dice, ay, yo que quería morir con Dolorita y tú piensas que esta está viva. A lo mejor es que se murió mucho antes y por eso no la acompañó en la muerte, ¿no? La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Y entonces aquí es que él le dice, ay, yo podía haber sido tu madre. Am, y entonces, eh, ¿cuándo descansarás? El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo, sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio, que le cuide el niño. Me pasó paseándolo. Esto es otra vez Pedro Páramo y sus recuerdos y después vuelve otra vez con Eduvige, ¿no? Nada, y entonces él se va de la casa de Pedro Páramo, digo, perdónenme, se va de la casa de Eduvige, pero acá le están contando, todo comenzó con Miguel Páramo. Miguel Páramo es el único hijo que Pedro Páramo reconoció, que era también muy déspota como él, ¿no? Violaba a las mujeres del pueblo. Y reventaba caballos. Y entonces un caballo lo tumbó y así fue que él murió. Y acá pues está contando, es el caballo de Miguel Páramo, que Miguel, cómo murió Miguel Páramo, ¿no? Todo comenzó con Miguel Páramo. Dice que la decadencia del pueblo comienza cuando Miguel Páramo murió. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba yo acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volví a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Pontla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver, pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada, entonces es cosa mía. Bueno, pero te estaba diciendo eso de que no regresó es un puro decir. Nunca había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era, y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo hasta que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? Le dije Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina, humo, no sé qué, pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que estoy. No, loco no, Miguel, debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de la piedra que últimamente mandó a poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí.
y cerré la ventana antes de que amaneciera. Un mozo de la media luna a, vino a decirle al patrón, don Pedro. El patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto, le suplica su compañía. Ya lo sé, te pidieron que llorara. Sí, don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. Y entonces, eso de te pidieron que lloraras, me acuerda La Llorona, el mito de La Llorona, búsquenlo en Google. Eh, y entonces, acá cuando se enteró, esta parte no me acuerdo, estoy tratando de hacer memoria, porque si Dolores Preciado mandó al hijo a buscar a Pedro Páramo, es que ella pensaba que estaba vivo, ¿no? Acá, Eduviges está, unas gotas. Reconoce el sonido de la voz, despierta, oye. Entonces oyó el llanto, eso lo despertó, un llanto suave. ¿Por qué lloras, mamá? Preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo y reconoció el rostro de su madre, tu padre ha muerto, le dijo. Y luego, si se le hubieran soltado los resortes de la pena, se dio vuelta sobre sí mismo una y otra vez, hasta que una mano llegaron a sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía amanecer el cielo, no había estrellas, solo un cielo promiscuo, promiso y gris. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Si se fijan, son como que todas las voces a la vez. También está el padre Rentería, que lo vemos aquí. El padre Rentería es el sacerdote del pueblo. Y el sacerdote del pueblo también decidió no perdonar a nadie. Y entonces por eso también se piensa que es un purgatorio Comala. Porque le viola a Miguel Páramo a una sobrina que él criaba y entonces se molesta con el pueblo y decide que no va a perdonar a nadie más en las confesiones. Y entonces Pedro Páramo es un pueblo que vive en pecado, que está como maldito. Y entonces, porque Pedro Páramo lo deja morir, por venganza, porque nadie se conmovió cuando murió Susana San Juan, el padre Rentería no quiso absolver a nadie. Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón, el asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo. El caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de usted. Las ofensas y la falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba esto como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía, dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar tu salvación, tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirle lo justo o lo injusto que todos nos es dado pedir. Por mí condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Y entonces, acá te está contando de cómo violaron a Ana, ¿no? A la sobrina del cura. Y déjame ver si llegó a la mitad, porque ya lleva 34 minutos de grabación y se pone bien difícil de manejar la grabación si es muy larga. O la paro aquí y después hago otro videito, ¿verdad?